visual, la discapacidad sensorial auditiva es de las más reconocidas socialmente, en gran medida gracias a que su población ha luchado y actuado en bien de su digna atención y respeto. Ejemplos de personas activas en este sentido tenemos a Petrona Viera, Christine Song Kim, Siyue Chan, Pilar Lima. Quizá no conozcas a estas personas o desconocías que tienen discapacidad auditiva, pero hay un gran músico que sí debes identificar: Ludwig van Beethoven. Empecemos primero con lo que es la discapacidad auditiva. La discapacidad auditiva es un término amplio que se refiere a la carencia, disminución o deficiencia de la capacidad auditiva, total o parcial. Por lo que ya hemos aprendido algo, no todos tienen sordera profunda, algunos solo presentan disminución. Es algo parecido a lo que experimentas cuando estás con tus audífonos y que el volumen ha quedado estático a un 10, 20, 30 o 70% de volumen y no puedes escuchar más. O que fuiste a la playa y se te tapó un oído con el agua del mar. Estos ejemplos son solo para que puedas darte una idea. Dependiendo del momento en el que se produzca la discapacidad y en función de factores como la adecuación del proceso educativo y o rehabilitador, podemos encontrar personas que realicen lectura labiofacial y que se comuniquen oralmente, y otras que se comuniquen a través de la lengua de señas. Ya hemos aprendido algo más. No todas las personas con discapacidad auditiva leen los labios o tienen adquirido la lengua de señas. Incluso son capaces de hablar. Y ese es otro punto. Su idioma es la lengua de señas. En nuestro caso, lengua de señas mexicana. Cada país tiene su propia lengua de señas. Ser sordo no significa ser mudo. Existen diversos criterios para clasificar las diferentes tipologías de pérdida auditiva o sordera. Sordera prelocutiva, anterior a la adquisición del lenguaje. Sordera postlocutiva, posterior a la adquisición del lenguaje, sobre los 3 años. Entonces, la edad es importante para saber cómo aprender un idioma. Según la localización de la lesión, de las causas de la pérdida auditiva, del grado de pérdida auditiva o de la edad del comienzo de la sordera, se ha propuesto un estándar de clasificación por los niveles de pérdida auditiva basada en la medición de la unidad decibelio o dB. Por dar un ejemplo, el ruido del escape de una motocicleta es de aproximadamente 100 dB. Siendo la clasificación para la Oficina Internacional de Audiofonología, conocida por sus siglas en francés BIP, hipoacusia leve de 20 a 40 dB, hipoacusia moderada de 40 a 70 dB, hipoacusia severa 70 a 90 dB y sordera más de 90 dB. Esto es su máximo de pérdida, lo que significa que puedes escuchar sonidos superiores a, por ejemplo, solo escuchar sonidos superiores a 40-70 decibelios, que es donde se encuentra el sonido de una conversación a 60 decibelios. Dato curioso: según la Organización Mundial de la Salud, OMS, el oído humano puede tolerar 55 decibeles sin ningún daño a su salud, y dependiendo del tiempo de exposición, ruidos mayores a los 60 decibeles pueden provocarnos malestares físicos. Por ello, en algunos países se prohíbe el uso excesivo del claxon de los vehículos en las calles, así como no se permite meter bebés a la sala de un cine, pues sus tímpanos no están desarrollados y aguantan menos decibelios. La propuesta de la BIP por decibeles es una clasificación médica, pero también existe una clasificación basada en el aspecto antropológico de la persona, con 5 clasificaciones. Primero, las señas estaban prohibidas. Segundo, el idioma signal. Es como un híbrido de señas con el idioma español, sin ser la lengua de señas del país. Tercero, usa lengua de señas de un país, donde se respetó su derecho a la lengua de señas como su primer idioma. Cuarto, el que sabe lengua de señas y decide hablar español de manera escrita, siendo 2 idiomas. Quinto, el que
que sabe su lengua de señas, el idioma de su país y aparte aprende otros idiomas escritos o en señas de otros países. Con esto hemos aprendido más cosas. Se utilizan los decibeles en la clasificación BIP. Para la sordera existe una clasificación médica y una antropológica. Hay distintos niveles de hipoacusia y tipos de sordera. Todos tenemos una pérdida auditiva, según nuestra exposición al ruido y también a nuestra edad al envejecer. Es importante conocer las características de las diferentes variantes que se pueden presentar en cuanto a la discapacidad auditiva. Debilidad auditiva superficial implica la pérdida de algunos sonidos sin llegar a ser tan profunda como para afectar a la mayoría de los usos de la audición. Se presenta generalmente en personas de edad avanzada que incluso llegan a escuchar una palabra por otra. Debilidad auditiva media significa que muchos sonidos ambientales o del lenguaje no son escuchados. Esto es, no puedes escuchar cierto tipo de sonidos como alarmas, el ruido del teclado, algunas palabras o sonidos del lenguaje. Obviamente, esto varía de persona a persona. Un dato curioso es que John F. Kennedy tenía esta debilidad auditiva. Pérdida bilateral significativa. Involucra la pérdida auditiva en ambos oídos, por lo que hay dificultades para escuchar y comprender el lenguaje. Se escucha la voz, pero no se comprende el mensaje. Puedo escuchar que me hablas, pero no entiendo qué estás diciendo. Normalmente, las personas necesitan más volumen al ver un televisor o cuando hablan con alguien. Pérdida auditiva severa. Indica que muchos sonidos no son escuchados y no se diferencian las palabras. Pérdida profunda. Implica que la mayoría de los sonidos no son escuchados. Con esto, hemos aprendido características de los tipos de sordera, que podemos tener sordera en la vejez y, sobre todo, que no es una limitante social y emocional. Con el apoyo correcto, personas con discapacidad auditiva han destacado en todo lo que se han propuesto: poesía, matemáticas, pintura, ingeniería, literatura, medicina, deportes, política, leyes, cine, comercio, educación, música,